aplicación a puestos de trabajo, estrategias para entrevistas laborales, preparación y Estas son solo algunas de las materias que no te ofrece la U, en las que habrías podido identificar lo que llamamos el abismo entre la U y el mundo real. Esto es Ingeniería para la Vida. Un podcast donde te compartimos nuestra experiencia sobre cómo enfrentar el mundo real de los profesionales en ingeniería para que tu camino sea un poco más sencillo. En cada episodio abordaremos un tema nuevo y aplicaremos la ingeniería a nuestra experiencia. Así te compartiremos la principal información que nos habría gustado tener antes. Cuando nosotros lo vivimos. Ingeniería para la Vida. Sean todos bienvenidos a un episodio más de Ingeniería para la Vida. Les saluda Federico Sáenz y mi gran amigo Daniel Rosen. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias aquí desde Estocolmo. Qué bueno estar de nuevo por acá. Sí, probablemente con mucho frío. Yo desde Arizona con un poquito menos de frío. Hoy tenemos un episodio muy interesante. Vamos a hablarles de nuestra experiencia en la universidad. Queremos compartir con ustedes un poco de lo que fue aquellos años duros en algún momento y divertidos en otro tiempo. Estamos muy contentos de tener esta oportunidad y espero que sea provechosa para ustedes. Vamos a iniciar hablando un poco de qué fue lo que estudiamos y a dónde estudiamos. Daniel, vos cuando escogiste la carrera, ¿qué estabas pensando? Contanos un poco de ese proceso. Y contanos también qué fue lo que estudiaste. Yo estudié Ingeniería Electromecánica en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Esa fue mi primera carrera. Y como maestría me vine a Suecia a sacar una maestría en Gerencia de la Innovación y Emprendedurismo. Para ubicarlos un poco en el tiempo, mi primera carrera o la ingeniería la saqué entre el 2003 y el 2008. Y la maestría la saqué entre el 2010 y el 2011. Ahora, ¿por qué escogí la ingeniería? Yo creo que desde una edad muy temprana yo sabía que ese iba a ser mi área de estudio. La pregunta que siempre tuve era qué área de la ingeniería iba yo a estudiar. Siempre estuve entre la mecánica, eléctrica o electrónica y apareció este programa de electromecánica y me llamó mucho la atención porque es la mezcla de la ingeniería eléctrica y la mecánica y de alguna forma iba a ser una carrera más general para mí y me iba a permitir aprender un poco más sobre ingeniería a nivel general, llamémoslo así. Y luego la maestría la escogí porque luego de graduarme me metí de lleno en lo que es la parte de la innovación en Costa Rica. Y en el 2010 ese área no había explotado bastante, o sea, estaba apenas apareciendo. Cuando estaba pensando en estudiar una maestría, quería estudiar algo que me sirviera a futuro. Y en ese entonces, y también en estos momentos, Suecia es un país muy innovador, siempre, o sea, en los últimos 20 años ha sido un país muy innovador, y estuve buscando programas de gerencia de la innovación aquí. Tuve la suerte de que me aceptaron, empaqué mis maletas y me vine. Y esa es básicamente las razones por las cuales estudié lo que estudié en las distintas etapas de mi vida. Ahora tú, Federico, Excelente. explícanos un poco. Claro. Yo creo que mis razones para estudiar ingeniería electromecánica eran muy similares a las tuyas. Yo desde pequeño siempre estuve fascinado con los carros, con los diferentes sistemas, por supuesto, no sabía que se llamaban así. Y siempre tuve curiosidad de ver cómo las cosas funcionaban. Y a medida que fui creciendo y sobre todo, y esto nunca se me va a olvidar, una vez empecé a cursar física en el colegio y tuve un profesor muy bueno y nos explicó muchas cosas que le daban la razón de ser al mundo, la gravedad, la electricidad, y pues eso se me quedó para siempre y finalmente fue lo que me hizo inclinarme hacia la ingeniería. Daniel y yo somos contemporáneos, es decir, estudiamos durante los mismos años, del Correcto. 2003, claro, de aquellas épocas del 2003 hasta básicamente el 2008, que fue cuando nos graduamos. Y es increíble lo que ha cambiado las cosas
en relativamente tan pocos años, o al menos yo quiero que pensar que son pocos años. Y bueno, al final de cuentas, los dos fuimos al Tecnológico de Costa Rica. Como Daniel les compartió, él sacó una maestría. Yo pues no lo hice nunca y la verdad gané experiencia en el trabajo. Algo que también después podemos traer al podcast. Hablemos un poco de qué fue lo que más nos gustó durante esos años. Rosen, ¿qué te acuerdas vos que te gustara? ¿Qué fue lo que más disfrutaste en esos años de estudiante? Son tantas cosas. Lo voy a dividir en mis dos etapas, en la ingeniería y en la maestría. En la ingeniería, me gustaría empezar diciendo que lo retador, intenso que es estudiar una ingeniería, para todos ustedes que han tenido el placer de estudiar una ingeniería, se pueden dar cuenta que es algo que desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, uno está intensamente estudiando o preguntándose la razón de por qué uno está estudiando ingeniería. Y yo creo que eso me abrió mucho la mente a retarme. O sea, me ayudó a crecer como persona. Cada vez que me retaba, cada curso de que era más complicado que el anterior, me ayudó a crecer como persona. Entonces ese es como que el primer punto. Luego está la humildad y la disciplina. La humildad de saber que no sabía nada y que pensaba que antes de comenzar la universidad de que yo sabía todo. Obviamente no tenía la menor idea de lo que era ingeniería. Y la disciplina. Yo creo que la disciplina que nos dio la Universidad Federico hoy en día es algo que aún me queda y que lo manejo día a día. Por ejemplo, los lunes yo sé que tengo que revisar mi agenda, tengo que planear qué es lo que voy a lograr y cómo dividirlo en una semana. Y eso lo traigo desde nuestros estudios, por la misma intensidad. Y Rosen, para preguntarte ahí, tal vez para que la audiencia tenga una idea, ¿qué pasaba si no éramos disciplinados? Básicamente íbamos a perder uno o varios cursos. Y al principio uno no sabía eso. Yo creo que uno lo fue aprendiendo a medida que íbamos creciendo en la universidad y uno se daba muchos golpes. Entonces, yo creo que es eso. O sea, los golpes que nos dio la universidad nos ayudó a crecer. ¿Tú qué dices con respecto a eso? No, totalmente de acuerdo. Y también recordar que en el caso nuestro en particular, a la universidad que atendimos, nosotros teníamos que ser muy estratégicos a la hora de matricular cursos. Correcto. Porque queríamos poder escoger los mejores profesores y los mejores horarios. Y todo eso dependía de la cantidad de crédito que aprobáramos en el semestre anterior al que matriculábamos. Correcto. Entonces, la disciplina era básicamente lo que necesitábamos para poder sacar la carrera en el tiempo que estipulaba. De otra forma, hubiésemos estado ahí para siempre, ¿verdad, Rosy? Siguiendo el ejemplo de Federico, entonces si a uno le iba bien en un semestre, entonces uno tenía una mejor cita para poder matricular. Eso es lo que Federico se refiere. Entre mejor cita, uno puede escoger el mejor horario y los mejores profesores. Y habían casos donde si ya a uno le daban la cita en la tarde, entonces básicamente ya uno se empezaba a quedar sin cursos, sin puestos o sin campus. Y entonces el mismo sistema lo iba sacando a uno de la universidad. Entonces, completamente de acuerdo, Federico. Bueno, voy a continuar un poco con este mismo tema de qué fue lo que más me gustó en nuestros años de estudio. La estructura mental que a uno le queda después de los años como estudiante para resolver problemas en el mundo real. O sea, a eso me refiero de agarrar un problema y dividirlo en pequeños problemas para así resolver la complejidad total en distintos pasos. Luego está la gente con la que tuve la oportunidad de estudiar. Federico y yo tuvimos la oportunidad de conocer gente de todo el país y eso nos abrió la mente a muchas realidades que no conocíamos porque nosotros venimos de la capital y ver las condiciones con las que ellos vivían y su forma de ver el mundo nos ayudó bastante a comprender el país. Increíble, increíble. Sí, ¿tú qué opinas con respecto a eso?
Bueno, sí, todo lo que dijiste, pero a la vez fue un ejercicio en donde nos dimos cuenta que la universidad no perdona tu origen, ¿verdad? De dónde venís. Correcto. Entonces, al final éramos todos estudiando en el mismo lugar, con el mismo objetivo, y eso fue una experiencia, la verdad, muy bonita. Sí, sí, la verdad es que sí. Y también fue mi primera y creo que también la tuya oportunidad de poder vivir solos y tener que hacer todas las labores hogareñas. Eso me ayudó bastante a apreciar todo lo que mis papás hacían por mí, y me ayudó a crecer como persona. Entonces esa es la parte de mi licenciatura en ingeniería, y luego está la parte en Suecia, o sea, ¿qué fue lo que más me gustó en ese año que estudié la maestría? Lo primero fue la posibilidad de compartir clases y cursos con gente que venía de distintas partes del mundo y ver cómo ellos veían los problemas y cómo resolvían los problemas. Muy interesante ver, por ejemplo, que los chinos son personas muy estructuradas, pero una vez que uno se sale de la estructura, ellos se pierden completamente. El segundo punto que yo rescato son, por ejemplo, que algunos temas eran enseñados por personas que trabajan en la materia y no por el profesor. Eso no lo veía mucho en Costa Rica, entonces traía gente especializada en ciertos temas y ellos venían a Ujú. dar una clase magistral y eso me pareció espectacular. Y luego la forma como se da una prioridad a la reflexión en vez de resolver problemas matemáticos. Entonces nos pedían bastante que reflexionemos sobre artículos, discusiones, y eso me llamó mucho la atención. Entonces esas son todas las cosas que yo rescato de mis años como estudiante. Ahora sí, Federico, cuéntanos. Bueno, en mi caso, comparto muchísimas de las cosas que dijiste, pero algo que para mí fue muy importante y a la vez, digamos, se convirtió en un despertar, fue la transición del colegio a la universidad. En este podcast el tema es transicionar de la universidad al trabajo. Pues para mí la transición más dura fue del colegio a la universidad. Y la razón de eso es que pues yo era muy confiado como estudiante colegial y cuando llegué a la universidad recuerdo perfectamente que la primera impresión que me llevé fue, no es muy diferente al colegio, probablemente haya que estudiar un poco más, pero nada muy allá. Y recuerdo cuando en física uno me dieron un 45 en el primer examen Sí, y en ese momento me di cuenta que estaba en otro lugar. Pero lo veo como algo positivo porque lo que eso generó en mí fue unas ganas de ir a demostrarme a mí mismo que sí lo podía hacer. Y fue muy doloroso, pero fue algo que después llegué a disfrutar muchísimo porque cada vez que lo lograba, validaba que tenía lo necesario para sacar mi carrera. Ya creo que hemos hablado un poco de esto de compartir con personas de diferentes orígenes, pero lo voy a recalcar porque para mí sí fue muy importante. No solo venir de la capital, sino de compartir con círculos sociales diferentes. Y eso nos ayudaba a resolver problemas de formas totalmente inesperadas. Y era muy interesante porque había compañeros que venían de colegios técnicos o bien de colegios científicos que podían resolver problemas de formas tan complicadas y yo no tenía ni idea. Entonces fue muy bonito aprender de ellos también. Y bueno, una particularidad también de la universidad donde nosotros fuimos es que, pues, y por la época en la que estábamos, no había acceso a computadores como lo hay ahora, que todo se resuelve en el teléfono. correcto, correcto. Te- O sea, Teníamos, ¿te acordás ir a las fotocopiadoras, Rosen? Y había que sí, sacar, ajá, tener que ajá. pedir los folders específicos de cada materia y sacar cientos de fotocopias y andar, pues, era terrible eso. Pero al final eso nos dio un tipo de inteligencia diferente. Y yo aprecio mucho haber tenido que pasar por esas incomodidades, porque ahora, antes de resolver un problema, de entrar a una reunión, pienso en las cosas que nadie piensa, ¿verdad? Que es
si estará o no estará lista la presentación, si aquí me faltó esto o el otro. Bueno, ahorita más adelante vamos a hablar de los aprendizajes, pero estas experiencias fueron únicas y muy graciosas a la vez. Ya hablamos un poco de la planificación, definitivamente necesaria, tener un horario de cuándo íbamos a estudiar, cuándo íbamos a hacer trabajos, y a veces ese horario se extendía toda la noche. Eran sacrificios para los que planificábamos también. ¿Te acuerdas los finales de semestre cuando se juntaban proyectos, exámenes? Era un desastre y era un estrés difícil de explicar, sobre todo cuando estás llevando el bloque completo y son 20 créditos, no sé cuántos eran. Era difícil, pero a la vez, de nuevo, todos estábamos en eso. Y teníamos una comunidad, creo yo, de compañeros donde nos ayudábamos y lo hicieron, digamos, menos difícil, porque nunca fue fácil. Yo me acuerdo, voy a meter aquí la cuchara un poco, porque me acuerdo una vez que un profesor nos dijo, nosotros queremos ver más competencia por parte de ustedes, pero todo lo contrario, cuando nos pedían más competencia entre nosotros, había más compañerismo y más esfuerzo por tratar de ayudarnos y tratar de sacar ese esfuerzo adelante. Entonces yo sí recalco mucho el valor de la comunidad cuando se está en estas situaciones tan complicadas. Y la comunidad, no de WhatsApp. No, Correcto. No. De mensajitos SMS. Ok, y ya para terminar esta sección, quiero recalcar un par de cosas más que me gustaron mucho. Hablé un poco del esfuerzo para salir adelante académicamente hablando, eso nunca lo voy a olvidar. Pero tengo una experiencia muy, muy particular y fue una gira técnica que hicimos a Panamá como estudiantes y uno de nuestros profesores tenía los contactos para ingresarnos a ciertas partes del canal de Panamá que nadie más tiene acceso, es decir, a donde está toda la acción y donde un ingeniero básicamente babea de ver todas las cosas que están sucediendo. Y esa gira para mí fue muy importante porque ahí pude darme cuenta realmente que me gustaba la ingeniería al ver aquella maravilla tecnológica que era o es el canal de Panamá, pero construido en una época que se construyó y ver cómo funcionaba el control automático totalmente mecánico, ver cómo funcionaban las esclusas, los diferentes sistemas de drenajes y pistones, etc. Y como Rosin comentó, vivir solo por primera vez fue interesante, aunque yo tenía una ventaja sobre Rosin y es que a donde yo vivía me hacían el oficio de la casa, entonces yo no tenía que limpiar esas cosas. Pero aún así, convivir con compañeros y tener que ser responsable por primera vez en mi vida fue muy importante. Bueno, sigamos adelante. Entonces, Federico, ¿qué fue lo que más te molestó o los puntos de mejora que le darías a la universidad? Bueno, yo creo que los profesores en sí, todos muy buenos, digamos, en el espectro de calidad, pues siempre vamos a poder señalar algunos que estaban más arriba que otros. Creo que es muy normal en cualquier universidad, pero creo que la metodología en sí no era consistente. Es decir, muchas veces había profesores más accesibles que otros. Algunos querían ayudar más, otros parecía que querían que uno pasara ese curso. Inclusive la forma de cubrir el material o pasar por el currículum de ese curso en particular. Recuerdo estar matriculando y preguntar por reviews de los profesores. Eso sería una buena aplicación, reviews de profesores, ¿verdad? Para saber cómo daban el curso, qué tan difícil era. Y esto la verdad era estresante. Yo creo que una universidad debería procurar que el curso se dé de forma consistente y que no exista tanta diferencia de profesor en profesor. Como ya mencioné, mi gran experiencia en el canal de Panamá me hace pensar que si hubiesen más visitas técnicas para conectar la teoría con la práctica, sería más provechoso. En mis tiempos, yo creo que pasábamos probablemente un 90% viendo teoría, inclusive en el laboratorio. Correcto. Y realmente no veíamos esa teoría en práctica en una empresa, ¿verdad? Donde ahí realmente se ve todo en acción.
Otra cosa que me parece, sobre todo en la época que estamos, ¿verdad? Las cosas cambian muy rápido. Yo creo que tener más exposición a las nuevas tendencias en tecnología y en el campo laboral es importante. Es decir, si una carrera de ingeniería toma 5 años, es muy difícil pensar que en 5 años las cosas no han cambiado. Entonces, en esos 5 años, ¿qué estás aprendiendo? Estamos aprendiendo lo que se usó hasta ese momento o lo que viene, ¿verdad? Entonces yo creo que debe haber un balance. Yo creo que en nuestra experiencia, Rosy, no sé si vos lo ves de la misma forma, estábamos aprendiendo cosas que parecía que existían por décadas, ¿verdad? No tanto lo que venía. Sí, disculpa que te meto otra vez la cuchara ahí. Y cuando estabas hablando de eso, se me iluminó el bombillo y me acordé de una anécdota que me pasó el año pasado. Yo trabajo para Scania. Scania es una empresa que produce buses y camiones a nivel mundial. Y tuve la oportunidad de tener un conversatorio con la persona encargada de todos los cursos de actualización para ingenieros. Y ella dijo algo que se me quedó en la mente. Me dijo, mira, yo voy y hablo en las universidades con las personas que manejan todos los programas de educación y ellos me dicen que en la actualidad los cambios son tan abruptos. El programa que ellos habían planeado al inicio del año ya es obsoleto al final del año por la velocidad de los cambios que se da en la ingeniería. Uh-huh. Claro, y tiene todo el sentido del mundo porque ahorita muchas cosas ya se están digitalizando y el mundo digital funciona en meses, no funciona en años y en décadas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues por ahí creo que es algo que me hubiese gustado, que hubiera sido diferente. Y finalmente, hablar un poco sobre qué tanto se aprende de habilidades blandas y practicarlas. Sobre todo los ingenieros tenemos fama de ser un poco, no sé si la palabra es introvertido o tal vez no tenemos esa habilidad de socializar como si lo tienen tal vez personas que estudian otras cosas. Yo creo que ahora como ingenieros debemos de ser multifacéticos. Las habilidades blandas nos permiten crear lo que se llama el networking o redes de contactos dentro de la empresa. Y es importante saber cómo hablar, cómo crear, digamos, algún tipo de sociedad con las personas con las que trabajamos. Y en el TEC realmente no tuve mucha oportunidad de hacer eso. Entonces sería algo muy, muy bueno si cambiara. Y para terminar, la parte de trabajar y estudiar. Es decir, es muy difícil trabajar y estudiar cuando estás estudiando ingeniería, pero tal vez la pregunta es, si hubiera existido la posibilidad de trabajar en algo que se relacionaba a lo que estábamos estudiando, eso hubiera servido con un doble propósito de, pues, alivianar un poco la carga económica, si eso era el problema, y a la vez empezar a dar los primeros pasos en la carrera. En fin, la verdad, estas son cosas muy pequeñas en comparación a todo lo que aprendí y lo bien que la pasé. Creíamos que era una cosa que queríamos mencionar. Rosen, ¿a vos qué te parece que se pudo haber hecho mejor? Número uno, me encantaron los puntos que dijiste. Estoy 100% de acuerdo con todo lo que dijiste. Para complementar un poco en la licenciatura, lo que voy a decir ahorita no lo sabía cuando era estudiante de ingeniería, lo supe más cuando llegué aquí a Suecia, pero en nuestros tiempos como estudiantes de ingeniería no se le dio mucho enfoque a la investigación realizada por los estudiantes y su importancia. Y a la investigación me refiero a crear conocimiento. A nosotros básicamente nos alimentaban de libros, pero nunca se nos exigió crear algo nuevo. Y eso aquí en Europa sí se da bastante. Entonces es algo que en Latinoamérica se tiene que mejorar. El segundo punto creo que sería que la gran parte de la formación para ser ingeniero se enfoca o se enfocaba, espero que se enfocaba, o sea, en sentido pasado, en la selección, instalación y mantenimiento de equipo. A mí me hubiera gustado más aprender cómo diseñar y construir equipos, cómo resolver problemas realmente. Pero lastimosamente en Latinoamérica tenemos la visión de que nosotros no desarrollamos cosas, sino nada más las instalamos y les damos mantenimiento. Y ese enfoque lo tenemos que cambiar, porque si no, jamás vamos a salir de la situación donde nos encontramos ahora.
Sí, ese punto ahí para comentarte nada más me parece muy importante porque al menos la rama que nosotros estudiamos escoger, que era la ingeniería electromecánica, es más allá que este enfoque de mantener un equipo o seleccionar equipo. O sea, es muy versátil. Y yo creo que ese menú de opciones está muy limitado hoy en día. Entonces, ojalá ya los estudiantes que están cursando esa carrera tengan oportunidad pues de enfocarse en otras cosas y que aún así les den el apoyo por parte de los profesores. Y el tercer punto, que es algo que Federico y yo discutimos bastante durante nuestros años de estudiante, es la mentalidad enfocada a la realidad costarricense y no ver más allá. Y a la realidad costarricense muchas veces se enfocaba mucho en ser empleado y ser empleado a nivel público, que no tiene nada de malo, pero que no lo impulsa a uno a querer crecer, si lo podemos llamar así, un poco controversial, pero siempre criticamos mucho eso. A mí me hubiera gustado ver más una formación para ser empresario. ¿Cómo podemos resolver problemas de la sociedad a través del sector privado? Y más como ingenieros, porque esa es nuestra labor, resolver problemas. Sí, y tal vez ahí, Rosen, yo creo que todos, como bien lo dijiste, ¿verdad? Cada uno puede escoger a dónde quiere ir a trabajar. Yo creo que lo más importante es rescatar eso último que recalcaste, que es, como ingenieros, somos formados para resolver problemas. Y problemas hay demasiados y muy pocos ingenieros. Ojalá la educación se enfocara más en esa parte, traer el bien a la sociedad a través de la resolución de problemas. Correcto. Entonces, mezclando un poco todo lo que he dicho, entonces me hubiera gustado que nos hubieran empujado un poco más a ser empresarios, a realizar un poco más de investigación para poder crear conocimiento y tener una visión más de mundo. Entonces esa es la parte que yo hubiera mejorado un poco más en el Tecnológico de Costa Rica. Y en Suecia, algo que me llamó mucho la atención, y es que aquí las universidades son como fábricas que entregan títulos y se le da una prioridad a graduar gente en vez de graduar gente de alta calidad, que eso es lo que se daba en el Tecnológico de Costa Rica. Se le da una prioridad más grande a graduar gente de alta calidad. Entonces el sistema sueco de evaluación a uno le da muchas oportunidades para pasar una materia. Puede ser hasta repetir un examen 4 o 5 veces y eso a mí me chocó bastante porque nosotros siempre estuvimos acostumbrados a dar lo mejor de nosotros porque solo teníamos una oportunidad. Rosen, entonces puedo asumir que en Suecia pasaste todos los cursos con la única oportunidad. Sí, definitivamente. Y algo que también me llamó mucho la atención es que yo no me estresaba. O sea, yo realmente lo veía bastante simple los cursos que yo llevaba y me llamaba mucho la atención a ver a mis compañeros de otros países que se estresaban bastante y no sabían realmente cómo resolver problemas. Y ahí me di cuenta que los 5 años que pasamos en el TEC me prepararon para este tipo de experiencias. Excelente. Bueno, esa fue una sección de retrospectiva. Ahora vamos a una sección un poco más jocosa y es, ¿qué pasaría si tuviéramos la oportunidad de comenzar de nuevo la universidad? ¿Qué pasaría si nos pudiéramos devolver en el tiempo y hacer eso? Rosen, ¿vos qué pensás? Yo creo que, número uno, es una pregunta espectacular porque me la he hecho en varias ocasiones y me la he hecho en varias ocasiones porque la información que tenemos hoy en día no la teníamos en ese entonces. Y algo que ha explotado desde el 2003 al 2008 cuando terminamos ha sido toda la parte de programación. Yo me hubiera dicho o me hubiera aconsejado que irme un poco más por el lado de la programación o tener cursos de programación paralelos a la carrera de ingeniería. En ese entonces también tenemos que ser muy honestos, la programación no tenía el peso que tiene hoy en día. Y básicamente hoy, o sea, hoy todo es software. Eh, yo, como les mencioné anteriormente, trabajo en una empresa que hace camiones y buses, pero la empresa está
transformándose a ser una empresa de software. Y eso se va a dar no solo en este campo, sino básicamente en todos los campos. Yo sé, Federico, que tú te has guiado o tu carrera ha sido más hacia este lado, el lado de IT. ¿Tú qué dices al respecto de esto? Bueno, pues debo decir que estoy 100% de acuerdo y me parece muy, muy interesante y probablemente como ahora están de moda los universos paralelos, en este universo paralelo donde los dos hubiéramos pensado estudiar más programación, hubiéramos sido compañeros otra vez. Sí. Entonces, está muy bien y totalmente de acuerdo. El mundo se va a convertir en, como dice en inglés, software defined. Todo se va a manejar por software. En mi caso, en mi empresa que es de dispositivos médicos, pues es la misma situación. Entonces, sin duda alguna, si tuviera la oportunidad de cursar la universidad de nuevo, me hubiera ido por el lado de la programación y el software. Definitivamente. Y mi segundo punto, yo creo que se une a la razón por la cual me vine a Suecia a sacar una maestría, es que me hubiera encantado haber hecho un semestre de intercambio para poder ver el mundo. Entonces, eso es otro consejo. Si tienen la posibilidad de irse 6 meses a ver el mundo, háganlo. Háganlo definitivamente. Y esos son mis puntos y ahora me gustaría escuchar el punto de vista de Federico con respecto a esta pregunta. Pues creo que ya empecé contestando, ¿verdad? Que me hubiese gustado estudiar programación, pero más allá, una de las cosas que tal vez no hice y me hubiera gustado es haberme convertido en asistente de profesor y de ser posible enseñar algunos cursos de ingeniería. Y ojo, no es porque yo era el mejor estudiante, porque eso sería mentir, pero con el tiempo me di cuenta que enseñar y ayudar a los demás y convertirse bueno en una materia para poder explicárselos a los demás tal vez de formas más sencillas es algo que me gusta y me nace. Entonces creo que es algo que, bueno, y en algunos casos con solo el hecho de ser asistente profesor te cubre la matrícula del año, pero digamos que eso es una motivación aparte. En general, ese rol me hubiera gustado tener. Entonces, Federico, ¿tú dirías que si pudieras escoger ahorita, dirías que te gustaría ser profesor de alguna materia en la universidad? Yo creo que sí, pero no me hubiese gustado empezar a trabajar como profesor. Es decir, no me hubiera gustado que ese fuera mi único trabajo después de graduarme como ingeniero. Creo que en este punto en mi vida, que ya he trabajado por, vamos, 15 años ya, creo que sí me gustaría volver en algún momento a Costa Rica y ser profesor. Pero eso va más allá del contexto de la pregunta. Es decir, nunca hubiera estudiado solo para ser profesor, pero ahora que tengo la experiencia, sí me gustaría hacerlo. Perfecto, muchas gracias por esa respuesta y vamos a continuar ahorita con otra pregunta y gracias a esta plataforma podemos hablar con personas que están estudiando ingeniería en estos momentos y ahora vamos a enfocarnos más en qué consejos le podemos dar a ustedes, los estudiantes, para que los utilicen hoy en día. Entonces, Federico, cuéntanos un poco qué les podemos aconsejar a los estudiantes de ingeniería. Claro, yo les aconsejo, primero que todo, que entiendan que ya la realidad es que el inglés no es opcional. Es decir, aprender un segundo idioma o un tercer idioma es prácticamente obligatorio. Se me hace muy difícil pensar en salir adelante como profesional si no se sabe el inglés como mínimo. Como ya hemos conversado en el podcast, la parte de datos, software, aplicaciones, etcétera, está empezando a ser muy común en todas las industrias. Y si bien no se requiere estudiar ingeniería en computación para entender los conceptos, sí recomiendo que todos los profesionales en ingeniería tengan un conocimiento básico acerca de estos temas. Y esa información existe en Internet, existe en cursos libres. Como Rosen lo mencionó, yo trabajo en este campo a pesar de ser ingeniero electromecánico y les digo, se puede aprender, pero es fundamental.
El pensamiento crítico es algo que, en mi opinión, hoy es difícil de encontrar. Es muy fácil obtener información de diferentes fuentes y formar un criterio, pero lamentablemente esas fuentes usualmente están, digamos, sesgadas. Entonces el pensamiento crítico debe existir y se debe fomentar, y les aconsejo que participen en cursos o actividades en donde puedan poner en práctica el pensamiento crítico y aprendan a cuestionar y aprendan a estudiar y ver los puntos de vista, ser objetivos, etc. Y finalmente, de ser posible, y su universidad y el plan de estudio lo permite, intentar trabajar mientras estudia. Y ojo, no estoy diciendo que dejen el estudio tirado por ir a trabajar, no, es que el trabajo sirva para poner en práctica lo que se estudia. Y así, para el momento en que llegan a ser profesionales ya graduados, van a tener horas laborales que han contribuido para que ustedes sean mejores profesionales. Esos serían mis consejos. Rosen, vos, ¿qué le aconsejas a la audiencia? Voy a continuar con tu último consejo de ser posible trabajar mientras estudia, porque como tú lo dices, o sea, se va creando experiencias que es muy difícil de crear dentro de la universidad, y eso también añade bastante a la hora de tratar de buscar un trabajo cuando se termina la universidad. O sea, si uno se tiene que cambiar de trabajo cuando termina la universidad. Yo creo que a las empresas les llama mucho la atención las personas que tratan de trabajar y estudiar al mismo tiempo, porque demuestra mucha dedicación, y eso es muy válido en el mundo laboral donde nos encontramos hoy en día. Pero voy Ahora, a hacer un comentario, además, perdona que te interrumpa ahí. dale. Es un tema que yo sé que es un poco controversial, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, no, hay que enfocarse en el estudio y después trabajar. Yo lo veo de esta forma. Hay que trabajar lo suficiente como para aprender y no sacrificar el tiempo que se dura sacando la carrera. Correcto. Entonces, es un balance, no va a ser fácil, pero les aseguro que el mundo laboral es más difícil. Eso sería. Perfecto. Y ahora sí voy a dar mis puntos de vista. El primero, que es un poco también dándole continuidad al último tema, en vez de trabajar mientras estudia, a tratar de desarrollar una idea de negocios mientras estudia, porque número uno, luego de la universidad es muy difícil encontrar el tiempo para esto. También hay muchos programas dentro de las universidades que ayudan a sacar ideas de negocio y volverlas una realidad. Entonces, paralelamente a sus estudios, ahí también están trabajando, pero desde otra perspectiva, tratando de crear algo nuevo. Entonces, eso es algo que si yo me pudiera, y yo creo que nosotros lo intentamos, Federico, si te acuerdas, con tratamientos de basura, pero nunca logramos nada. Pero sí le hubiera dedicado más tiempo a eso, realmente. Pero Sí, eso me recuerdo perfectamente ese intento, pero bueno, eso es un tema que podríamos traer más tarde al podcast, y es qué tipo de emprendimientos son recomendables a considerar durante la época de la universidad, porque hay emprendimientos de todo tipo, ¿verdad? Una vez tuvimos que vender galletas con marshmallow y nos fue muy bien, ¿verdad? Pero otra vez tratamos de arreglar el mundo con un proyecto de basura e incineración por medio de plasma, y no llegamos a ningún lado. Entonces, hay un balance por ahí. el segundo punto, y lo voy a dejar aquí, que es algo que se ha desarrollado en los últimos años, y es más que todo la gerencia de proyectos. Entonces, mi consejo sería conocer los principios básicos sobre la gerencia de proyectos, ponerlos en práctica mientras uno es estudiante. Hay distintas metodologías, entonces aprender las distintas metodologías y saber cuándo utilizar cada una de esas metodologías. Entonces, básicamente, esos serían mis consejos a ustedes. Continuemos, Federico. Perfecto. Para cerrar el podcast, vamos a hablar de la última pregunta, y es mi favorita porque realmente es la más importante. Y es, ¿cuál fue el impacto de estas experiencias en la universidad
en nuestras vidas laborales y personales. Y le voy a ceder la palabra a mi amigo Rosen para que nos diga qué aprendió él y cómo lo aplicó en su vida. Bueno, aquí me voy a concentrar nada más en mi licenciatura en la ingeniería electromecánica. Y yo siempre he rescatado 3 puntos o 3 aspectos que han enriquecido mi vida laboral y personal hasta hoy en día. El primero es la resiliencia, y la resiliencia es cómo levantarme rápidamente cuando he recibido un golpe. Durante nuestros años de estudiante muchas veces perdimos un examen y al inicio, en los primeros años, era muy difícil levantarse rápidamente de esos golpes. Y yo llegué a darme cuenta al segundo o tercer año que si no lograba detener esos golpes rápidamente, o sea, evitar que existiera, en inglés se llama un spillover effect, eso me iba a afectar en los otros cursos. Entonces, yo creo que como en el segundo o tercer año aprendí a controlar mis emociones, aprendí a darme un tiempo de duelo después de recibir esos golpes y al día siguiente, 2 días después, levantarme rápidamente y con más ganas para recuperarme de esos golpes. Y al día de hoy continúo con esa forma de pensar y lo aprecio bastante. Número 2, la disciplina. Dada la carga laboral, llegué a la conclusión que la única forma para salir avante era a través del orden. Ya hablamos un poco de eso. Y por último, la humildad. Y también ya hablamos un poco de eso, conocer y compartir con gente que venía de otras realidades a las de la capital. Y eso me abrió bastante mi campo de entendimiento a esas realidades y a poder conocer el país a través de su gente. Entonces, Federico, esos son los 3 aspectos que yo rescato. Y ahora sí, por favor, compártenos los tuyos. Claro, igual podemos usar el formato de los 3. El primero para mí fue la creatividad, como un medio para sacar adelante las tareas más difíciles. Y lo resumiría como enfocarse en las posibilidades y no en los obstáculos. Y eso, si bien en algún momento hubo proyectos, recuerdo, de electricidad 3 o de control automático, en donde te daban una tarea y unos objetivos y uno no sabía ni por dónde empezar. Había momentos de frustración, pero gracias a que teníamos muchas cabezas pensantes, la creatividad terminaba siendo la razón por la que sacábamos adelante ese proyecto. Y era este tema: veamos cómo se hace, no por qué es que no lo podemos hacer. Número 2, el valor de los conocidos más que de los conocimientos. Y esto siempre me lo dijo mi papá y tenía toda la razón. Como ya hemos hablado, establecer la comunidad, una red de apoyo y conocimiento, es realmente lo necesario para sacar adelante las tareas. Y eso es tan válido en la universidad y lo fue así en los momentos más difíciles como lo es en el trabajo hoy en día. Si conocemos a las personas correctas, podemos sacar adelante la tarea. Y eso no quiero que se malinterprete como que solo con conocidos y con algún tipo de vamos a ver, de privilegio o de ventaja es que sacamos las cosas. No es eso. Es simplemente establecer relaciones con las personas que nos pueden ayudar. En mi vida he comprobado que la mayoría de las personas no quieren ayudar a uno. Y finalmente, número 3, cuando me siento abrumado y siento que tengo demasiadas cosas. Yo recuerdo, Rosen mencionó esa última semana del semestre que era de locos. A veces mi mejor manera de responder a eso era ir a caminar o ir a hacer algo que no tenía absolutamente nada que ver con la fila de cosas que me quedaba por hacer. Pero esas distracciones le ayudan a uno a hacer un plan de ataque. Cuando uno no está pensando en lo que tiene que hacer, de repente se le ilumina en la cabeza y decide cómo hacer las cosas y ya todo tiene sentido de nuevo. Entonces, eso lo apliqué en la universidad, me funcionó y hoy por hoy lo aplico en el trabajo. Y más ahora que estamos todos trabajando desde la casa, es muy importante sacar esos tiempos para ir a pensar. Y con eso, creo que vamos a cerrar el episodio. Correcto. Rosen.
Pues no sé si nuestra audiencia se da cuenta que hemos realmente disfrutado grabar este episodio, o sea, no solo la grabación, sino la preparación de este episodio. Durante la última semana que estuvimos compartiendo ideas, nos dio la posibilidad de mirar hacia atrás y realmente poner en el papel muchas cosas que si no hubiera sido por este episodio, no nos hubiéramos dado este tiempo de reflexionar. Entonces, muchas gracias por escucharnos, por tomarse el tiempo y también los retamos a ustedes para que empiecen a ver hacia atrás, vean todo lo que han crecido en sus años de estudiante y utilicen ese crecimiento para impulsarlos hacia adelante. Así de que muchas gracias por escucharnos y nos veremos en el futuro con nuestro 4º episodio. Hasta luego. Hasta luego.